19 de marzo de 2026, 7 años de desarrollo, el juego que iba a ser el Witcher coreano. Pearl Abyss lanza Crimson Desert, 2 millones de copias en 24 horas y las acciones de la empresa se desploman un 30% ese mismo día. Hoy vamos a ver la autopsia de Crimson Desert. Primero hay que ir 7 años atrás. Pearl Abyss es el estudio detrás de Black Desert Online, un MMO con uno de los mejores sistemas de combate, pero no se quedaron ahí. Querían demostrar que podían hacer un AAA y se pusieron a ello. Crimson Desert empezó como una precuela de Black Desert, un spin-off multijugador, pero durante el desarrollo cambiaron de idea. Lo convirtieron en un juego de un jugador de mundo abierto con historia propia. Los trailers eran una locura. La gente los comparaba con The Witcher 3 y Red Dead Redemption 2. El hype se fue de las manos y los inversores lo olieron. Pero había un dato que nadie quiso ver. El juego llevaba retrasándose desde 2021. Estaba previsto para ese invierno. Pearl Abyss lo aplazó sin fecha. Desapareció 2 años enteros. Volvió en la Gamescom de 2023 con un nuevo tráiler. Lo pusieron para 2024. Lo volvieron a retrasar para 2025 y luego 2026. 4 retrasos en 5 años y cada vez la misma historia. Necesitamos más tiempo. Todo el mundo esperaba un 85 o un 90 en Metacritic, con 133 millones de dólares y 7 años encima. La noche del 18 de marzo la prensa publicó las reseñas y la nota no era lo que esperaban. Al día siguiente, cuando abrió la bolsa coreana, las acciones cayeron un 30% en una sesión, y eso que el juego había vendido 2 millones de copias en las primeras 24 horas. Los jugadores empezaron a quejarse de los controles. El mismo botón activaba varios comandos. Intentabas hablar con un NPC y tu personaje hacía otra cosa. No podías remapear teclas en consola. Input lag por todos lados. Steam se llenó de reseñas mixtas al lanzamiento. Y luego vino lo de Intel. Crimson Desert no arrancaba en ninguna tarjeta Intel Arc. Nada funcionaba y Pearl Abyss no había avisado nada en la página de Steam. Lo peor es que Intel salió a decir que había contactado al estudio varias veces antes del lanzamiento. Les ofreció hardware y ayuda para optimizar, pero Pearl Abyss los ignoró. En consola tampoco estaba mejor. Pearl Abyss no había dado códigos de consola a la prensa antes del lanzamiento y ahora sabemos por qué. Al día siguiente del lanzamiento, los jugadores encontraron algo raro. Pinturas dentro del juego con caballos con 5 patas, arte generado por inteligencia artificial y bastante. Pearl Abyss tardó 2 días en responder. Dijeron que habían usado herramientas de IA generativa para explorar el tono y la atmósfera en fases tempranas del desarrollo. Assets temporales que tenían que haber reemplazado antes de lanzar, pero que se les olvidó. Esa fue la explicación. La comunidad no se lo tragó. Josh Sawyer, el director de diseño de Obsidian, el que dirigió Fallout New Vegas, compartió los bocetos temporales que usaron en Pentiment. Uno era un dibujo en Paint que ponía Gooey Socks, otro era Bambi boca abajo. Sawyer lo explicó claro, los bocetos de relleno de verdad se hacen feos a posta, tan feos que es imposible olvidarte de quitarlos. Si tu recurso de prueba parece real, lo que estás intentando es colarlo y lo sabes. Y lo más chungo fue la hipocresía. Will Powers, el director de marketing de Pearl Abyss, había asegurado semanas antes del lanzamiento que todos los personajes del juego tenían voces de actores humanos reales, nada de IA en el doblaje, mientras metían arte generado por IA por todo el mapa. La página de Steam no tenía ninguna declaración de uso de IA, hasta que los pillaron. Y esto no es solo cuestión de imagen. Desde 2024, Steam obliga a declarar cualquier uso de IA generativa antes de publicar el juego. Es una norma de Valve. Al ocultarlo, Pearl Abyss no solo cabreó a los jugadores. El "se nos olvidó" podría haberles costado el juego entero de un día para otro. Y aquí Pearl Abyss reaccionó de verdad. Pero antes hay que entender por qué los jugadores no pidieron el reembolso en masa el día 1. El combate. Pearl Abyss heredó el motor de Black Desert Online. Pegar espadazos, agarrar enemigos, tirarlos. Los jugadores decidieron quedarse y sufrir los bugs. Si el combate hubiera sido malo, ni parche ni hostia, todo el mundo se habría ido. Parches constantes en las primeras 2 semanas, cambios que los jugadores notaban al minuto de instalarlos.
arreglaron los controles, metieron FSR en el modo rendimiento de Play 5, solucionaron el soporte de Intel Arc, auditaron todos los assets del juego. Las reseñas de Steam pasaron de mixtas a muy positivo. La nota de usuarios en Metacritic subió bastante, solo por detrás de Resident Evil Requiem. Las ventas no pararon, 3 millones en menos de una semana, 4 millones en 2 semanas. Las acciones se recuperaron y superaron el precio de antes del lanzamiento. Pearl Abyss convirtió un desastre en dinero en 2 semanas. Michael Dowse, el director de publicación de Larian Studios, los de Baldur's Gate 3, soltó su opinión en Twitter. Dijo que Crimson Desert era divertido, pero lo llamó una amalgama cínica de mecánicas prestadas, un recopilatorio de gasolinera. Dijo que esperáramos más juegos así, porque es más seguro copiar que innovar. Y esto es curioso viniendo de ellos, porque Baldur's Gate 3 tampoco inventó casi nada. Cogió mecánicas de Dungeons and Dragons, las pulió hasta la perfección y ganó el juego del año. Nadie les llamó cínico por eso. Pearl Abyss hizo lo mismo. Cogió lo mejor de Red Dead, de Witcher, de Dragon Dogma, de su propio Black Desert y lo metió todo en una batidora. Y 4 millones de copias no se venden porque sí.